María estaba viviendo uno de los momentos más devastadores de su vida. Después de años de relación, de tantas promesas y sueños, el final fue abrupto y doloroso. El padre de su único hijo se había marchado sin mirar atrás, dejándola con el corazón roto y una enorme responsabilidad: criar a Lucas sola. María nunca había imaginado que pasaría por esto. Siempre creyó que, a pesar de las dificultades, tendría una familia a su lado para compartir las alegrías y los desafíos de la vida. Pero ahora, lo que le quedaba era solo la compañía de su hijo, quien dependía completamente de ella para todo. Como si fuera poco, la distancia de su familia la hacía aún más vulnerable. Sin familiares cerca, María estaba, de hecho, sola en el mundo. La primera gran decisión que debía tomar era encontrar un lugar donde vivir. Con lo poco que logró ahorrar en años anteriores, alquiló una casa sencilla, con paredes desgastadas y un pequeño patio, pero que sería el refugio donde ella y Lucas intentarían rehacer sus vidas. La casa, aunque modesta, fue un alivio temporal de sus preocupaciones, pero no por mucho tiempo. Pronto, la dura realidad empezó a pasar factura. Las facturas se acumulaban, los alimentos escaseaban cada vez más y las ofertas de trabajo eran cada vez más escasas. María no estaba calificada para muchos de los puestos disponibles. No tenía título universitario, ni experiencia suficiente para cubrir las vacantes que, en la mayoría de los casos, requerían educación técnica o superior. El sentimiento de impotencia la consumía con cada entrevista de trabajo fallida. El rechazo constante derribó su confianza y su ánimo. Pero rendirse nunca fue una opción. Los días pasaban lentamente y crecía la presión para encontrar una solución inmediata. Sabía que el tiempo estaba en su contra. Lucas necesitaba comida, ropa y, sobre todo, un entorno donde pudiera crecer y aprender. María se encontró cada vez más acorralada. Desesperada por encontrar una manera de sobrevivir, comenzó a considerar alternativas en las que nunca antes habría pensado. Después de reflexionar durante mucho tiempo, decidió que recolectar material reciclable podría ser una solución, aunque sea temporal. Con la decisión tomada, no lo dudó. Compró un carrito viejo y oxidado con lo poco que le quedaba y comenzó su nueva rutina de recolección. Las primeras semanas fueron agotadoras. María salía de casa antes del amanecer, empujando el cochecito por las calles de la ciudad. El viaje fue largo y agotador y pasó horas rebuscando en botes de basura y contenedores de basura en busca de botellas, plásticos y metales que pudiera vender. El trabajo era duro y la humillación parecía inevitable. Muchas veces se cruzaba con antiguos compañeros o conocidos que al verla en esa situación desviaban la mirada o murmuraban algo, pero no importaba. María tenía una misión mayor: garantizar el sustento de su hijo. La vergüenza que sentí fue un pequeño precio a pagar por poner comida en la mesa. Eligió un barrio más exclusivo de la ciudad para su colección, con la esperanza de encontrar algo de valor en las casas de familias más ricas. Sin embargo, para su sorpresa, no encontró los tesoros que imaginaba. En lugar de objetos de valor u objetos en buen estado, lo que más encontré fueron libros. Así es, libros. Grandes montones de libros tirados a la basura, como si fueran un objeto más desechable. Al principio, María no sabía muy bien qué hacer con ellos. No había manera de venderlos, al ser una mujer sencilla, con poca educación formal, no tenía la costumbre de leer con frecuencia. Pero algo en su corazón le dijo que esos libros podrían tener un propósito mayor. Entonces, al final de un día agotador, cuando llegó a casa y miró a Lucas, que jugaba en silencio con un juguete viejo y gastado, tuvo una idea. Cogió uno de los libros que había encontrado ese día y empezó a leerlo en voz alta. Lucas, que hasta entonces apenas había tenido contacto con la literatura, miró a su madre con curiosidad. Era la primera vez que escuchaba a su madre leer algo más que las instrucciones de una caja de cereal o la etiqueta del empaque. Y así comenzó una nueva rutina en sus vidas. Todas las noches, después de un día de coleccionismo, María se sentaba con Lucas y le leía, haciendo todo lo posible por comprender esas historias que a veces eran complicadas incluso para ella. Con el paso del tiempo, algo mágico empezó a suceder. El niño, que hasta entonces no había tenido el más mínimo interés en el colegio al que María aún no había podido matricularlo por falta de recursos, empezó a enamorarse de los libros. Esperaba con impaciencia el momento en que su madre regresara a casa con nuevos ejemplares, llenos de historias fantásticas, aventuras y descubrimientos. Poco a poco, fue creciendo en él el deseo de conocer el mundo a través de la lectura. María no solo estaba asegurando la supervivencia física de su hijo, sino que sin darse cuenta, estaba plantando en él la semilla del conocimiento, una chispa que cambiaría sus vidas para siempre. Los libros, que antes parecían objetos olvidados entre la basura, empezaron a cobrar un nuevo significado en la vida de María y Lucas. Todas las noches, María se sentaba en una silla de madera desgastada por el tiempo,
con Lucas a su lado, y abría otro de los libros que encontraba. Ella leyó cada palabra con calma, a pesar de la dificultad, y Lucas, con ojos curiosos, absorbió todo. La pequeña habitación donde vivían, antes llena de silencio e incertidumbre, ahora se llenaba de historias que los transportaban a otros mundos. Cuentos de aventuras, descubrimientos y superaciones pasaron a formar parte del día a día de la familia. Sin darse cuenta, María fue alimentando no solo la mente, sino también el alma de su hijo. Las páginas amarillentas y las cubiertas rotas no importaban. El verdadero valor estaba en las palabras, que comenzaron a moldear la visión del mundo de Lucas. Cada historia parecía encender un fuego en su corazón, despertando algo en el que María nunca podría haber predicho. El deseo de conocimiento creció con fuerza dentro de él y Lucas, que antes solo escuchaba las historias, ahora quería entender más. Comenzó a hacer preguntas que María muchas veces no sabía cómo responder. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo pueden volar los pájaros? ¿Cuál es el secreto de las estrellas que brillan tan lejos? Preguntas que reflejaban la curiosidad natural de un niño, pero revelaban algo más grande, el deseo de comprender el mundo que los rodea. María, aunque limitada en su propia educación, estaba orgullosa de ver crecer la sed de conocimiento de Lucas cada día. Los libros que encontró, inesperadamente, se habían convertido en el mayor tesoro que podían tener. No solo distrajeron la mente de Lucas de las dificultades cotidianas, sino que abrieron puertas a un futuro que, en ese momento, parecía imposible de alcanzar. Aún sin saber responder a todas las preguntas de su hijo, María hizo lo que pudo. Ella leyó, releyó, trató de comprender junto con él. Fue un aprendizaje conjunto y, aunque tuvo sus propias limitaciones, María nunca se rindió. La rutina de recolectar reciclaje continuó y María, cada vez que encontraba un libro nuevo entre la basura, sentía como si hubiera encontrado un regalo. Los libros iban desde novelas hasta biografías, desde cuentos infantiles hasta manuales técnicos. María se los quedó a todos, sin distinción, y se los llevó a casa. Lucas, que hasta entonces se había contentado con escuchar las historias, empezó a intentar leerlas por sí mismo. Sacaba los libros durante el día, mientras María trabajaba, e intentaba descifrar las palabras. Al principio le resultó difícil y apenas podía entender las frases. Pero poco a poco, con práctica y determinación, fue avanzando. Lo que María y Lucas no sabían era que, mientras ella encontraba los libros como una forma de mantener a su hijo conectado con el mundo, el verdadero tesoro estaba siendo plantado dentro de él. Cada página leída, cada historia contada, estaba moldeando el carácter y la inteligencia de Luke. Se interesó cada vez más en aprender, en comprender cómo funcionan las cosas, en imaginar un futuro diferente para él y su madre. Sin embargo, los desafíos seguían siendo grandes. María todavía no podía inscribir a Lucas en una escuela. El dinero escaseaba y, a pesar de todo el esfuerzo, la burocracia y los costos de colocar a su hijo en una institución educativa parecían insuperables. Se sintió frustrada, impotente. ¿Cómo podría garantizarle un futuro mejor a Lucas si ni siquiera podía enviarlo a la escuela? Estas preguntas resonaban en su mente durante las largas noches, mientras miraba a su hijo dormido, con un libro a su lado. Pero, incluso ante tantos obstáculos, María no se rindió. Ella creía que, de alguna manera, esos libros estaban preparando a Lucas para algo más grande, algo que aún no podía ver con claridad. Y así, día tras día, los libros siguieron siendo el puente entre la dura realidad y el sueño de un futuro diferente. Lucas, sin saberlo, se estaba convirtiendo en un joven ávido de conocimientos, y María, aún sin haberlo planeado, iba alimentando en él un amor por los estudios que, un día, transformarían sus vidas. Pasó el tiempo y la rutina de María siguió siendo la misma. Se levantó temprano, salió a la calle con su carrito de reciclaje y regresó a casa exhausta al final del día. Sin embargo, algo estaba cambiando en la vida de Lucas. Cada día que pasaba leyendo y profundizando en los libros que encontraba su madre, su amor por el conocimiento no hacía más que aumentar. Su curiosidad era inmensa y su deseo de aprender parecía insaciable. Siempre tenía un libro en sus manos, devorando cada palabra como si fuera la única forma de escapar de las dificultades que atravesaban. Lucas, con su aguda inteligencia y su hambre de conocimiento, no pasaba desapercibido ante los ojos de quienes lo veían, incluso desde lejos. Había una mujer en particular, llamada Rita, que siempre observaba a María mientras caminaba por las calles de la ciudad recogiendo materiales reciclables. Rita vivía en un barrio más rico y de vez en cuando veía a María pasar por su casa buscando algo de valor en la basura. Rita tenía sus propios problemas y preocupaciones, pero algo sobre María y Lucas llamó su atención. Era la determinación de María, el brillo en los ojos de Lucas, algo diferente que no podía ignorar. Un día, mientras Lucas acompañaba a su madre al trabajo, se detuvo frente a la casa de Rita y miró con curiosidad uno de los libros que estaban siendo desechados.
Era un viejo volumen científico, con fotografías y diagramas que inmediatamente captaron su interés. Tomó el libro y, mientras esperaba a su madre, comenzó a hojearlo, aunque no entendía mucho del contenido. Rita, al notar la escena, quedó intrigada. ¿Quién era ese niño tan fascinado por un libro al que la mayoría de los niños de su edad no le prestarían atención? Rita, siempre muy observadora, decidió acercarse. Se acercó a María, que estaba más adelante, y le preguntó cómo estaban. María, sorprendida por el acercamiento, respondió con la sencillez de quien ya estaba acostumbrado a ser ignorado por la sociedad. Tras un breve intercambio de palabras, Rita, aún curiosa, hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Cuál es tu mayor sueño, María? María dudó por un momento. Sus ojos, cansados por la lucha diaria, se llenaron de emoción al pensar en Lucas. Ella respondió con voz entrecortada: mi mayor sueño es que mi hijo pueda estudiar. Es muy inteligente, pero no puedo permitirme enviarlo a la escuela. Rita quedó profundamente conmovida por esa respuesta. Vio algo especial en Lucas, una inteligencia latente que, en las condiciones adecuadas, podría florecer. En ese momento, tomó una decisión. Sabía que necesitaba ayudar a esa familia de alguna manera. No fue solo caridad o un simple gesto de compasión, sino más bien la creencia de que Lucas merecía una oportunidad. No podía cerrar los ojos ante la oportunidad de cambiar el destino de ese chico. Al día siguiente, Rita fue a la casa de María, una casa sencilla de 2 habitaciones. Al entrar vio el pequeño estante improvisado lleno de libros que María había encontrado y se dio cuenta de que Lucas ya había devorado la mayoría de ellos. El niño, sentado en un rincón, leía atentamente otro volumen. Estaba claro que tenía una sed de conocimiento inusual para su edad. Rita, con el corazón conmovido, se volvió hacia María y le dijo: voy a ayudar a Lucas. Inscribámoslo en una escuela. María, sorprendida y conmovida, casi no podía creer lo que estaba escuchando. Apenas pudo contener las lágrimas. Rita cumplió su promesa y, a los pocos días, logró resolver la burocracia y los trámites necesarios para matricular a Lucas en una escuela cercana. Lucas, por su parte, no defraudó. Tan pronto como entró al salón de clases, inmediatamente se destacó. Era un estudiante ávido y curioso, siempre hacía preguntas y siempre buscaba comprender más. Su inteligencia pronto llamó la atención de sus profesores, quienes vieron en él un enorme potencial. Rita continuó siguiendo de cerca el progreso de Lucas. Ella se convirtió para él en una especie de mentora, siempre alentando su crecimiento. Lucas, que antes pasaba sus días ayudando a su madre y leyendo los libros que ella traía, ahora tenía un mundo nuevo a su disposición. La escuela le ofreció la estructura que tanto necesitaba y cada día era un nuevo descubrimiento. Con el tiempo, quedó claro que Lucas no era solo un estudiante por encima del promedio. Fue brillante. Sus calificaciones fueron impecables y su pasión por el conocimiento no hizo más que crecer. Rita, María y los profesores comenzaron a darse cuenta de que Lucas tenía un futuro prometedor, quizás incluso más allá de lo que podían imaginar en ese momento. Pero el camino aún era largo y Lucas sabía que el conocimiento que estaba adquiriendo era solo el comienzo de algo mucho más grande. Los años pasaron rápidamente y Lucas floreció en la escuela como una verdadera estrella. Se dedicó a sus estudios con admirable determinación, correspondiendo siempre el apoyo que recibió de su madre, María y Rita. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, explorar y mejorar. Rápidamente destacó no solo por sus excepcionales calificaciones, sino también por su humildad y gratitud. Lucas nunca olvidó las dificultades que enfrentó su madre para brindarle una educación. Ella fue su mayor fuente de inspiración. Con el paso del tiempo, Lucas se preparó para su gran momento, la selección para un prestigioso curso preparatorio para la escuela de medicina. La competencia era intensa y solo se aceptaría un pequeño número de estudiantes. Sin embargo, Lucas no solo se estaba preparando académicamente, también se estaba preparando emocionalmente para lo que significaba esta oportunidad. Siempre soñó con ser médico, inspirado por las historias que le contaba su madre sobre cómo las personas se ayudaban entre sí. María, por su parte, estuvo al lado de Lucas en todo momento. Incluso con el arduo trabajo que hizo, se esforzó por estar presente en las reuniones escolares y siempre lo animó a hacer lo mejor que pudiera. Sabía que la educación era la clave para un futuro mejor y, aunque la vida no había sido amable con ella, estaba decidida a hacer todo lo posible para apoyar el sueño de su hijo. Lucas muchas veces le recordaba que sus esfuerzos no fueron en vano y que, con cada logro, estaba más cerca de hacer realidad el sueño que ambos compartían. Finalmente llegó el día de la prueba de selección. La sala estaba llena de estudiantes ansiosos y la atmósfera era tensa. Lucas respiró hondo y recordó lo mucho que luchó por estar allí. Se concentró en las preguntas y respondió con confianza, como si cada palabra fuera una afirmación de su determinación.
Cuando se anunció el resultado, el corazón de María dio un vuelco. Ella y Rita estaban allí, esperando ansiosamente saber si Lucas conseguiría un lugar. Cuando se anunció el nombre de Lucas entre los seleccionados, una ola de emoción se apoderó del ambiente. Había superado a más de 2000 candidatos y logrado la máxima puntuación. El júbilo se apoderó del corazón de María. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras abrazaba a Rita, quien también estaba eufórica con la noticia. Lucas, sorprendido y conmovido, sintió que todo el sacrificio valió la pena. Subió al escenario para recibir su premio y, entre aplausos ensordecedores, pronunció un discurso que conmovió el corazón de todos los presentes. Mi madre siempre fue la razón por la que luché. Sin ella, no estaría aquí. Ella me enseñó la importancia del conocimiento, la fuerza y la resiliencia. La vida no era fácil, pero nunca me rendí. Cada libro que me leía, cada sueño que compartimos me trajo hasta aquí. Hoy no solo me estoy ganando un lugar, estoy honrando el esfuerzo y el amor que mi madre siempre me dio. Las palabras de Lucas resonaron por toda la habitación, conmoviendo a todos. No solo se ganó una plaza en el curso de medicina, sino también el respeto y la admiración de muchos de los presentes. El acto de reconocimiento no fue solo una victoria personal, sino una victoria para María, quien siempre creyó que la educación era la clave para un futuro mejor. Al finalizar el evento, María y Rita se abrazaron, conscientes de que juntas habían cambiado el rumbo de la vida de Lucas. Mientras tanto, Lucas miraba al público lleno de gratitud. Sabía que su camino apenas comenzaba y que habría muchos desafíos por delante, pero la certeza de que contaba con el apoyo incondicional de su madre y Rita lo motivó a seguir luchando. Con la promesa de que el viaje de aprendizaje y crecimiento apenas comenzaba, Lucas se preparó para esta nueva etapa de su vida, decidido a marcar una diferencia no solo en su vida, sino también en la de otras personas. Sabía que tenía una responsabilidad no solo hacia sí mismo, sino también hacia quienes, como su madre, superaron enormes desafíos. Y así, lo que comenzó como una lucha por la supervivencia se convirtió en una historia de conquista y superación.